Señal directa. Mire usted, hay un tema que es verdaderamente grave, crítico. De enero a septiembre de 2023, 1,742 personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de homicidio a nivel nacional, de acuerdo a las cifras de incidencia delictiva del fuero común entre el año 2015 y hasta el 2023 que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, pues abordamos este tema porque tenemos la posibilidad de platicar con el director ejecutivo de la Asociación Civil Utopía, quien además es integrante del Consejo Directivo de Redim e integrante del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, el señor Jesús Villalobos. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Miguel, qué bueno por el espacio, te agradezco mucho el tiempo, muchas gracias, y al auditorio. Al contrario, y también pues muchas gracias, les agradecemos. Pues a final de cuentas, pues estos números parecen, pero verdaderamente de pánico. Estamos hablando de 1,742 personas menores de 17 años las que han sido víctimas de homicidios. ¿Qué es lo que tiene esto en esta circunstancia, Jesús? Bien, pues mira, aprovechando que estamos justamente en el marco del Día de Muertos y festejando todo lo que implica en el país, pues nosotros en la Red por los Derechos de la Infancia en México también decidimos hacer una cartografía acerca de cuál es el problema que tenemos con la violencia en México, pero de manera muy específica en términos de la niñez y de la adolescencia. Y efectivamente, pues estos datos son completamente aterradores. O sea, 1,742 niñas, niños y adolescentes que son víctimas de homicidio. Y aquí quiero hacer una connotación también, porque una cosa es el homicidio y otra el homicidio culposo. En el caso del homicidio culposo, que es un poquito menos la cantidad, pero implica que alguien decidió matar a un niño o una niña, o sea, en el país. O sea, los datos son verdaderamente devastadores. Digamos que de enero a septiembre en promedio se matan 3.2 niñas y niños diarios en México. Imaginen ustedes que a esta hora de la mañana por lo menos un niño ha muerto, una niña ha muerto en el país, producto de la violencia, pero por alguien que decidió quitarle la vida. Claro. Jesús, ¿qué tanto se puede evaluar que estos datos, estas cifras, tienen que ver con la delincuencia organizada y el nivel de violencia que hay en nuestro país? Mira, nada más te voy así como que comentando cosas. En el caso de las mujeres, muchos de ellos son feminicidios y también después homicidios dolosos en algunos casos, pero sí hay una diferencia sustancial. Es decir, que no solamente tiene que ver con un problema de delincuencia organizada, sino es un problema estructural. Es decir, a nivel cultural lo que nosotros estamos viendo es que la violencia nos está llevando hasta las últimas consecuencias, que en este caso, en el caso de la niñez y de la adolescencia, pues es el homicidio. Vemos de manera muy dramática, de manera clara también, que la violencia en el país se está normalizando desde hace mucho tiempo a nivel cultural, pero también es producto de manera desafortunada de las políticas públicas que se han estado implementando y de lo que no se le ha dado seguimiento no solamente en este sexenio, sino desde hace tiempo. Pero quiero hacer una diferencia que de por sí, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y estos son de los datos que también presentamos en estos tiempos, de por sí ya la cifra era aterradora, con un promedio de 84.3 niños, niñas y adolescentes muertos al mes. Esto quiere decir 2.8. Hoy en día, lejos de que eso disminuyera, pues se ha presentado, tenemos en promedio mensual 96.2. De por sí les digo, en el sexenio anterior era catastrófico, en este sí, ahora es peor. Claro, también hay un tema que es importante, que es la incorporación a cada vez una menor edad, muchas veces de manera obligada, de los niños y los adolescentes al tema de la delincuencia, ¿no? Sí, justamente en el asunto de las desapariciones, lo que vemos
es que hay una diferencia entre hombres y mujeres. O sea, en el caso de las mujeres, muchas de ellas son víctimas de trata, pero en el caso de los hombres, de manera desafortunada también, pues lo que vemos es que muchos de ellos están siendo reclutados o están siendo obligados a trabajar para el crimen organizado a temprana edad. Y pasa también principalmente en los municipios, en los estados en donde más problemas económicos tienen, o sea, los que viven en condiciones de violencia y de pobreza extrema. Claro, y que esto también contrasta o tiene del otro lado el nivel de impunidad que hay y que hace posible que esto esté sucediendo, pero además que no hay políticas específicamente dirigidas en materia de seguridad a este sector de la población, ¿no? Sí, mira, hace poco tiempo estoy analizando justamente eso junto con los compañeros de Redim y quiero nada más que pongan un ejemplo, poner un ejemplo acerca de esto. Estamos viviendo una tragedia en Guerrero. ¿Cuántos de nosotros y de nosotras hemos tenido la posibilidad solamente de pensar en la niñez que está viviendo la dramática situación en Guerrero? No se está hablando acerca de los problemas y eso es una población que es más vulnerable que los adultos. Ellos solamente son partícipes de que sus familias perdieron todo, son partícipes de que la violencia está imperando en sus casas porque están saqueando y están robando las cosas en la comunidad, pero a ellos nadie los voltea a ver. Entonces, de la misma manera pasa también con el gobierno federal. Hoy en día las políticas públicas que teníamos ganados como organizaciones de la sociedad civil, es decir, los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes cada vez están más abandonado, cada vez está más desprotegido y relegado a una secretaría, más bien a un departamento dentro del DIF, cuando en otro momento habíamos tratado de apuntalar cosas, impulsar una ley que promoviera los sistemas de protección y hoy en día, de manera desafortunada, lo que vemos es pues una poca visibilidad para la niñez y la adolescencia en México. Claro, que además a esto que mencionas hay que agregar los daños a los espacios educativos que implicarán seguramente o están implicando suspensión de clases y además que en un momento de crisis pues lo primero que se anula seguramente serán los espacios de recreación y estos niños que además ya vienen de las mismas restricciones en pandemia, ¿no? Efectivamente, o sea, es un problema que es latente, pero del que nadie habla, igual que como en el caso de los homicidios en temas de niñez y de adolescencia. Sabemos, el mundo conoce pues que estamos viviendo una crisis de violencia en México como nunca en la historia de nuestro país, pero nadie está hablando acerca de los datos de niñez y de adolescencia, porque sería completamente catastrófico anunciarlo de esa manera. Imaginen ustedes que tenemos un estudio comparativo en donde vemos que en la guerra de Ucrania mueren menos niños que lo que mueren en México. O sea, en un país que hay en guerra, mueren menos niños que en nuestro país. Entonces, eso justamente tendría que hacer que las políticas públicas se alinearan para que cambiaran todo el esquema y que retomáramos muchas de las discusiones y análisis, porque incluso estamos a la vanguardia en ley, porque hay una ley que promueve los derechos de la niñez en México y que costó mucho trabajo, no solamente para organizaciones sociales, sino también para, en otro momento, discusiones legislativas, pero de manera desafortunada, pues eso se está quedando en letra muerta. Claro, y esto hay que agregar huérfanos de la violencia, huérfanos del feminicidio y niños con problemas por desaparición de padres, ¿no? Completamente, y lo que también nosotros vemos es que la violencia, eso es así como lo que tú comentas, es la etapa final, pero nosotros estamos totalmente normalizando estas discusiones, estos análisis. Pues mira, desde que vemos un video en WhatsApp, en redes sociales, desde que decimos que la letra con sangre entra, desde que decimos que una nalgada a tiempo es un aliciente para que después tenga unas mejores condiciones. Es decir, la niñez en este momento lo que está viviendo pues es la normalización, porque parecería que eso es una solución y no está siendo de esa manera. Claro,
¿Qué tendría que suceder para que hubiera una reacción formal, integral, para atender esta variedad de problemas que está enfrentando la niñez y los adolescentes? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es acercarse tanto la gente que gobierna con las organizaciones de la sociedad civil, que hemos trabajado durante mucho tiempo por los derechos de la niñez. Creo que es tiempo de dejar este tipo de diferencias que no nos han dejado nada en este sexenio. Me parece que nosotros hemos avanzado y tenemos así como que mucha experiencia al respecto y no se ha aprovechado, no solamente porque no hay interés, sino porque también están en los lugares, en las asignaciones, en los cargos, en las responsabilidades, gente que de manera desafortunada no tiene preparación al respecto. Y los que están preparados, pues tienen desafortunadamente también que abandonar su cargo porque no encuentran un respaldo o apoyo dentro de la institución. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de los 43, donde estaban haciendo bien su trabajo y tienen que abandonar porque de manera consecuente la gente del gobierno pues no ha dado luz verde para que sigan trabajando de manera importante. Entonces, me parece que la primera cosa es tener voluntad para que estas cosas cambien y también es fundamental pensar que si las cosas no están funcionando, tenemos que voltear a ver otras soluciones. ¿Por qué? Pues porque el ejército en las calles lo que nos ha dejado es un cementerio en el país y tendríamos necesariamente que cambiar, como se había dicho incluso al inicio del sexenio, cambiar esa política para que no solamente el ejército regresara a los cuarteles, sino también para que la sociedad civil hiciera frente a lo que tenemos hoy como problema. Muy bien. Jesús, te agradecemos que nos hayas compartido toda esta información. Desafortunadamente, pues son datos terribles y bueno, ojalá en algún momento, más allá de los esfuerzos que hacen las organizaciones no gubernamentales y esfuerzos aislados que hay en la protección de las niñas, los niños y los adolescentes, ojalá algún día se haga un alto total y empiece a revisarse lo que está sucediendo, porque además estamos hablando del futuro de nuestro país, ¿no? Y estamos hablando también de que son 6 o 7 crímenes cometidos contra niños, homicidios contra niños en nuestro país, y esto es los 10 meses que se han contabilizado en este sentido, y bueno, pues este número es verdaderamente criminal, Jesús. Sí, la verdad es que qué bueno que se abren espacios como estos para que podamos ponerlos en la mesa, que los podamos analizar y que cada uno de nosotros y de nosotras podamos asumir nuestra responsabilidad. Porque si bien nosotros estamos trabajando con la niñez y la adolescencia, también necesitamos que la gente que encabeza las familias, también necesitamos que los medios de comunicación, así como ustedes, y también necesitamos a la gente de gobierno que esté mirando justamente esta problemática y que esté en primer plano, porque parecería que la niñez y la adolescencia siempre pasa a segundo término, cuando con estos datos en cualquier lugar del mundo tendría que estar siendo un tema prioritario. Y creo que este es un buen momento para que nosotros podamos reflexionar acerca de ello y tomar justamente decisiones para que las cosas cambien. No podemos seguir viendo, documentando homicidios y siguiendo documentando la barbarie que está pasando en nuestro país, y lo que tenemos como respuesta pues es que cada vez que hay un departamento, algo que se dedica a la niñez, parecería que pues eso va estorbando, y eso de verdad creo que lo tenemos que fortalecer. Por supuesto. Jesús, muchas gracias, buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias al auditorio, hasta pronto. Gracias. Es Jesús Villalobos, director ejecutivo de Utopía AC, quien es además integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Hacemos una pausa, regresamos con más información.